Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, esperando que tengan un excelente inicio de semana. Y bueno, vamos a empezar hoy con un tema muy especial, muy importante, la Constitución de 1857. Esta Constitución fue muy importante ya que se toman algunos aspectos a la actual Constitución que nos rige. Es el parteaguas para que después se elabore la Constitución después de la Revolución Mexicana, pero vamos a retomar estos aspectos que se tomaron como ejemplo y fue hecha por el Partido Liberal. Comenzamos. Es proclamada el 5 de febrero de 1857 con un solo ideal, el ideal liberal. En la presidencia estaba el presidente Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort, como les digo, no cobraba su sueldo de presidente porque no había recursos. Era como Iturbide. Iturbide pues tampoco tenía un sueldo. ¿Por qué? Porque no tenían dinero ni recursos para cobrar estando en la presidencia de México. Entonces Ignacio Comonfort pues ayuda a los liberales a tener esta Constitución de 1857 y algunos aspectos importantes fueron los siguientes. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. Aquí es donde ya por primera vez empieza en México a abolirse la esclavitud de los indígenas que los tenían trabajando y no tenían un sueldo. Aquí dicen, se acaba la esclavitud en México, desde la época española se acaba la esclavitud y no hay más esclavitud. Todos los trabajadores que tengan deben de pagarles un salario. La enseñanza en México es libre. Todos los mexicanos tenemos derecho a la educación. Pero pues si no tengo dinero para comer, ¿cómo voy a ir a la escuela? Si aquí me pagan solamente $1 y ese peso me sirve para darles de comer a mis hijos, pues no lo voy a malgastar enviando a mis hijos a la escuela. Que me ayuden a trabajar para sacar el sustento de la casa. Ninguna persona puede tener privilegios que afecten al resto de la población. En este caso se refiere a la religión católica. Anteriormente, los sacerdotes, eclesiásticos, terratenientes gozaban de muchos privilegios. ¿Por qué? Porque decían que Dios los había enviado y si querían tener el cielo ganado y entrar al cielo, debían de portarse bien con ellos. Entonces, cuando ibas a confesarte, te decía el cura o el padre que te confesaba, sí, hijo, está bien, te perdono tus pecados, pero ¿cuánto vas a dar de limosna para que yo te aparte tu lugar en el cielo? Esos eran unos privilegios que pues no todos teníamos, porque pues no teníamos para pagar, ¿verdad? Entonces aquí se eliminan estos privilegios, la iglesia no pagaba impuestos, la iglesia gozaba de grandes extensiones de tierra, donde tenía trabajadores que tampoco les pagaba y solo les decía, te damos nuestra bendición para que pues llegues al cielo. Dios te lo va a pagar más adelante. Pues no queríamos que Dios nos lo pagara más adelante, queríamos en la actualidad para comer. Bien. Quedan prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. Esto también, sobre todo los terratenientes y la iglesia, ¿no? Anteriormente ibas al catecismo, si no contestabas una pregunta bien, pues un cachetadón, no sabes nada. O si hacías mal un trabajo, pues el capataz te agarraba con el látigo, te pegaba, te amarraba un árbol, te quitaban la comida. Esos castigos quedan prohibidos, totalmente los destruye la Constitución de 1857. Todo trabajo debe ser remunerado, todo trabajo debe de pagarse. Nada más que aquí, lo único que les faltó es que debería de pagarse de acuerdo al nivel de trabajo, porque pues había muchos trabajadores que pues hacían el trabajo duro y les pagaban, vuelvo a comentar, $1, y a lo mejor a los que recogían la cosecha pues le pagaban unos 50 y pues el ganón siempre va a ser el terrateniente. Se prohíben las corporaciones civiles y eclesiásticas tener o administrar propiedades urbanas, rurales, casas o haciendas. ¿A qué me refiero con las corporaciones? Pues simplemente a que la iglesia no puede participar en tema político. Ellos no deben designar ni al presidente, ni al presidente municipal, a ningún representante político deben ellos participar. Ellos no tienen derecho a participar en decisiones políticas, porque anteriormente decían, no, pues nosotros tenemos a nuestro recomendado y si quieren ganarse el cielo, voten por él. Y pues ahí van todos a votar por él. En este caso, le prohíben a la iglesia todo este tipo de privilegios
y bueno, es aquí donde la iglesia pues pierde gran parte de sus tierras porque los corren y también deben de pagar impuestos. Aquí hay buenos y malas ideas, ya que sí, la iglesia gozó de muchos privilegios y pues de ahí que muchas veces de ahí se aborazara o la iglesia se volviera envidiosa, pero también había personas que ayudaban a la iglesia y la iglesia ayudaba a las personas más necesitadas. Por ejemplo, había haciendas que la iglesia tenía, pero ahí les daba asilo a las personas que no tenían hogar, a las personas enfermas, a las personas que vivían en situaciones de calle, a leprosos. Todas esas haciendas, algunas de ellas las ocupaban para atender a este tipo de personas. Cuando llega la ley de 1857, la Constitución, y abolece todo eso, también esas haciendas se pierden y pues todas esas personas que eran enfermas, leprosos, pues pierden esta oportunidad y pues lamentablemente se quedan otra vez en la calle para pues morir en la calle. Y por último, la libertad de expresión, organización de cada persona que se dedique a cualquier trabajo o a lo que más le guste. Hay libertad de expresión en México, sí, pero recuerden el plan de Ayutla. Te damos permiso de que opines, pero si estás en contra del plan de Ayutla, eres enemigo de la nación. ¿Y qué es lo que pasa? Te vas a la cárcel o te fusilamos porque no estás de acuerdo con nosotros. La libertad de expresión era entre comillas. Si no estabas de acuerdo con esta constitución, pues lo más probable era que te desaparecieran o te encarcelaran. Dedicarse al trabajo que más le guste. Bueno, pues sí, me gustaba ser agricultor, pero no tenía las herramientas, pues cómo iba a trabajar. O si me gustaba ser maestro, pero pues no me enseñaban a leer y escribir, pues a qué me voy a dedicar. Pues me tengo que ir al campo, ya que me paguen pues una miseria. Bueno, estos son los aspectos más importantes de la Constitución de 1857. Fue muy importante y sobre todo para Juárez fue un plus, porque él decía, de aquí me agarro, hago las leyes de reforma, llego a la presidencia a la mala y sobre todo corro a Comonfort, que es un buen presidente, pero como no me deja llegar a la presidencia, con las leyes de reforma tumbo a todos, llego a la presidencia a la mala y de ahí nadie me saca. Recuerden, Benito Juárez es el partidario del priismo. ¿Por qué? Benito Juárez fue dictador, no lo venció nadie, hasta que la muerte llegó por él. Entonces, es lo que empieza a entretejer Benito Juárez. Muchas gracias, espero sus comentarios. Buen inicio de semana. Hasta la próxima.